Vamos a arrancar, chicos. Gracias por estar acá conmigo una vez más. Algunos de los que tengo del otro lado no estuvieron en la sesión anterior de mi webinar, así que voy a repetir básicamente unas pautas referidas a cómo nos vamos a organizar. Los que quieran tener la cámara encendida, no hay ningún problema, no es obligatorio. Eh, a priori, que tengan todos el micrófono muteado. Sí, si hay algo que no se llega a entender o me quieren preguntar algo, me quieren interrumpir, lo hacen sin ningún problema, lo habilitan y me lo preguntan. De todas maneras, al final del webinar voy a dejar un espacio de unos segundos para que me quieran preguntar lo que quieran. Así que bueno, doy por inicio esto. Gracias por venir. Antes de arrancar me presento, soy Alejandro, para los que no me conocen. Hace 12 años aproximadamente que trabajo con equipos de desarrollo, de tecnología. Me encantan las metodologías ágiles, ¿sí? Hace unos años ya que estoy metido de lleno con este tema. Y actualmente, para que conozcan un poco más de mí, estoy atravesando un proceso de formación, ¿sí? En la que, entre otras cosas, se me va a permitir desarrollarme como Agile Coach, ¿sí? De manera que pueda acompañar, ¿sí? A equipos de trabajo a una transformación un poco más efectiva y un poco más acelerada, ¿sí? Ahí estamos bien, ¿sí? A ver si se suma alguien más. Estamos, bueno. Entonces, el webinar de hoy es actos del lenguaje. Antes de arrancar, un agradecimiento especial a Martina Laimo y a mis coaches Adriana, Claudia, Diego y Gabriel, perdón, que son parte de este proceso de formación en el cual estoy atravesando. Y ahora sí, entonces, actos del lenguaje, ¿sí? Seguramente ustedes deben estar preguntándose qué significa esto de actos del lenguaje. Vamos a ponerlo de otra manera, ¿sí? Vamos a decirlo actos del habla, ¿sí? ¿Sí? Actos del habla, que es básicamente el lenguaje, ¿sí? Que utilizamos para dialogar, para comunicarnos, eh, para intercambiar alguna idea, para dar afirmaciones sobre algo que estoy observando, ¿sí? Y esto es algo que sucede en la diaria, ¿sí? Nos comunicamos constantemente, ¿sí? Usamos el lenguaje para referirnos hacia el otro, y este tipo de, vamos a llamarlo, estos enunciados, ¿sí? Que nosotros hacemos al momento de comunicarnos, de usar el lenguaje, estos enunciados tienen a una connotación lingüística, ¿sí? ¿Qué es esto? Que cuando nos comunicamos y utilizamos el lenguaje, lo hacemos con un sentido, ¿sí? Ponemos un para qué y un por qué, ¿sí? Para qué decimos las cosas y el por qué las decimos, ¿sí? Entonces, podemos decir que básicamente en este lenguaje que utilizamos existen dos mundos, ¿sí? O básicamente dos tipos de tipos de lenguaje que se utilizan dentro de una conversación. Vamos a llamarlo observaciones y declaraciones, ¿sí? ¿Alguien se anima a decirme rápidamente qué se le ocurre de qué es una observación y qué es una declaración? De que se animen, si no, sigo, no hay problema, no es obligatorio, chicos, ¿eh? No lo quiero poner en un compromiso. ¿Alguien se quiere jugar? Observación, Ale, puede ser cuando tiene que ver con lo que uno está experimentando, lo que uno está vivenciando. Se me ocurre, ¿eh? No sé, Bien, ok, puede fallar. ok, está muy bien. Bueno, vamos a decirle entonces, como dice Gisela, para las observaciones es aquello que ya existe, ¿sí? Nosotros es una observación que estamos dando sobre algo que ya existe, ¿sí? Quiere decir que, por eso en el slide vemos un mundito y una persona. eh, el- la palabra, ¿sí? El mundo antecede a la palabra. Quiere decir que eso que estamos observando ya existe, ¿sí? Primero existió y después existe nuestra palabra, nuestro lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, podemos dar un ejemplo muy sencillo. Alejandro empezó su webinar a las 13 horas, Argentina, por ejemplo. Sí, es una observación, es algo que no tiene discusión, es algo
que tiene un consenso de todos, ¿sí? Y incluso podemos corroborar, ¿sí? Alejandro, a las 13 horas empezó el webinar, ¿sí? Es una observación. Por eso decimos que primero existe ese mundo que estamos observando y después existe nuestra palabra, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay con las declaraciones? Gise, a ver, ¿te animás a decir algo más? No quiero confundir. Bien, bueno, Cre- entonces, dale, a ver, dale, lo que vos quieras. para mí las declaraciones tienen que ver más con mis valores internos, mis juicios internos, lo que yo digo de lo de afuera, del mundo, de lo demás, pero que parte de mí, de mi creencia primera, Bien, bien, está me parece. encaminado. Bien, bueno, para que lo veamos, se entienda sencillo, es la inversa de las observaciones. O sea, el mundo no antecede a la palabra, sino que nosotros vamos a modificar ese mundo según lo que digamos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo, chicos, vamos a estar conectados en este webinar por una hora más? Te van a decir, che, pará, esto no eran 30 minutos, una hora más. Diferente, yo les digo, en 10 minutos máximo estaríamos cerrando esta charla online. ¿Sí? Entonces, según lo que yo diga, ¿sí? Que va a salir de mí, son mis propias palabras, va a preparar a un mundo que viene, que se va a formar. ¿Sí? Ustedes se van a preparar de una manera distinta. Si yo les digo, esto termina en una hora, a esto termina en 10 minutos. ¿Sí? Por eso decimos que lo que digamos, nuestro lenguaje, va a modificar ese mundo que se viene. ¿Sí? Por eso es que eh, empieza el slide que vemos ahí, nace desde la persona a un mundo modificado o que se ve condicionado en el futuro. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Seguimos hasta ahí? Y bueno, gracias Gise por el aporte. Bueno. Entonces, ¿dónde entra acá el Agile Coach? Porque originalmente en el webinar anterior, para los que no estuvieron, habíamos hablado un poquito de qué es el coaching y cómo se forma este Agile Coach y cuál es el camino para llegar a ser Agile Coach. Bueno, básicamente, como sabemos que hay observaciones y declaraciones, ¿a quién no le ha pasado que en el ámbito laboral o incluso en el ámbito personal o en círculo íntimo, a veces abundan más las declaraciones, ¿sí? Que las afirmaciones? ¿Sí? Cosas que nos condicionamos al mundo que va a venir más que afirmar cosas que ya existen, ¿sí? Los famosos habría que, ¿sí? Por ejemplo, ¿a cuántas veces nos ha pasado que en un equipo de trabajo abundan más las declaraciones que las afirmaciones? ¿Sí? Tendemos a decir cosas desde nuestro interior, ¿sí? Que van a condicionar al mundo que viene, al futuro. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que sucede más generalmente? ¿Que en un equipo hay más afirmaciones o más declaraciones, por ejemplo? Alguien que se anime a decir para dónde se inclina la balanza. Y a veces puede haber muchos juicios digamos, sobre un tema y bueno, y sobre eso lo que cada uno tiene su opinión, ¿no? O sea, un juicio no como mal llevado, sino que como que es digamos, la opinión de cada uno, ¿no? Que lo va como llevando Bien, bien, Gise, en, gracias. en la parte En- laboral. exacto. Entonces, acá es donde el Agile Coach toma fuerza, ¿sí? ¿Cómo podría este coach intervenir en este tipo de situaciones? Bueno, justamente este coach va a estar muy atento a este tipo de situaciones, ¿sí? Va a saber diferenciar a la perfección qué es una afirmación, qué es una declaración y cómo hacer para que estos equipos de trabajo intervengan en su lenguaje, ¿sí? De manera efectiva, ¿sí? Que lograr que esas observaciones, hayan más observaciones que declaraciones, y en todo caso que esas declaraciones sean efectivas. Ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata eso. Pero antes, cuando hablamos de las declaraciones,
tenemos que entender un poquito lo que en parte compartía Gisela, que es esto de los juicios, ¿sí? Cuando vamos a declarar algo, que es cosas, es el lenguaje que sale de nuestro interior, ¿sí? Que no precede, no observamos algo, sino que sale de nuestro interior y modificamos el futuro. Y para eso están los modelos mentales. ¿A alguien se le ocurre qué significa esto? Por Gis, estás participando muchísimo, me encanta. Bueno, en definitiva, Me olvidé en, de ya eso. en definitiva, nosotros no tenemos acceso a la realidad en sí, sino que nosotros formamos nuestra realidad. ¿Sí? Básicamente lo que miramos, ¿sí? Es una observación nuestra y a su vez esa observación que vamos a tener sobre lo que vemos, ¿sí? Va a atravesar una serie de filtros internos que tenemos, que es parte de nuestro modelo mental, nuestra manera de cómo tenemos programada la cabeza, nuestro chip, y ahí vamos a generar nuestra realidad, ¿sí? No hay una realidad que podamos describir, bueno, describir sí porque la vamos a observar, pero no tenemos acceso a esa realidad pura, sino que vamos a crear nuestra propia realidad. Una persona puede opinar sobre cierta cuestión y el otro puede opinar de otra. Pues justamente tenemos modelos mentales distintos. Entonces, ¿qué es eso? Cuando observamos la realidad, que no tenemos el primer filtro es el de la vigía, ¿sí? Es lo que se llama el sistema nervioso, ¿sí? Lo que somos capaces de percibir, ¿sí? Lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, el olfato, ¿sí? Nuestros sentidos, ¿sí? Ese es el primer filtro que nos va a hacer que veamos la realidad a nuestra manera. Y el segundo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de la biología, pero es un ejemplo para que tengan una idea, no sé, los felinos, por ejemplo, a la noche se preparan de manera distinta que nosotros. ¿Sí? Nosotros, cuando cae la luz del sol, tenemos otra manera de comportarnos que, por ejemplo, un felino. ¿Sí? Los felinos a la noche se preparan de otra manera, porque eso está dentro de su biología, está dentro de su sistema nervioso. El próximo filtro de ese modelo mental es el lenguaje. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Solamente podemos interpretar o experimentar cosas que podemos entender, ¿sí? Que podemos nombrar. Por ejemplo, si yo les digo, un ejemplo, viene un contador y me muestra asientos contables. ¿Sí? Yo que contabilidad de presupuestos, contabilidad no entiendo mucho. No lo voy a entender. O sea, la realidad que voy a formar va a estar muy condicionada a lo que yo pueda interpretar como lenguaje, ¿sí? ¿Sí? Es lo mismo como si a ese contador le mostremos, acá básicamente hay mucha gente técnica en la charla, le mostremos un código de un programa, ¿sí? No lo va a entender. El tercer filtro que tiene nuestro modelo mental es la cultura. ¿Qué es esto? Por ejemplo, no sé, acá yo trabajo en Asiscar, ¿sí? Es una empresa de asistencia al viajero muy reconocida, y como una empresa de asistencia al viajero, que damos un servicio, el cliente siempre tiene razón, ¿sí? Salvo que entre en juego particularidades propias del servicio que vendemos, del producto, pero para empezar, el cliente siempre tiene razón. Entonces, eso es parte de nuestra cultura, ¿sí? Distinto es si habláramos de una persona que trabaja en otra compañía, ¿sí? Quizás la cultura que se genera en base a su entorno es otra, ¿sí? Y como cuarto filtro es la historia personal. Mi familia, mis compañeros de trabajo, amigos, la, las memorias que hayamos tenido, experiencias de vidas pasadas, los juicios maestros que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, hay mucha gente que dice yo trabajo para vivir, por ejemplo. Otros vivo para trabajar.
¿sí? Entonces, son esas cosas que nos marcan en lo personal. Todo eso, esos filtros, hacen que creemos nuestra realidad, ¿sí? Bien. Entonces, opiniones, ¿sí? Hay un subgrupo, ¿sí? Dentro de estas declaraciones que hablábamos, acuérdense que hablábamos de observaciones y declaraciones. Estas declaraciones, como bien decía Cisela en uno de sus aportes, existen estos juicios, ¿sí? Estas opiniones. Vamos a tocar un poquito este tema en puntual y vamos a avanzar un poquito más en qué diferencias hay efectivamente entre estas declaraciones, opiniones y afirmaciones. Entonces, ¿qué son las opiniones en sí? Juicios de valor, ¿sí? Netamente juicios de valor, ¿sí? Sí. Por ejemplo, una persona en este webinar puede decir, y Alejandro habla muy rápido, por ejemplo, ¿sí? Otra persona puede decir, no, Alejandro no habla normal, o sea, no habla tan rápido, ¿sí? Entonces, uno declara cuál es la postura acerca de lo que le rodea. Si en este caso opinamos sobre cómo Alejandro se está expresando en este webinar, ¿sí? Y pueden cambiar, ¿sí? Son juicios de valor, netamente, juicios de valor. Entonces, hay algo una frase muy famosa que se dice que el que opina, ¿sí? Cuando opinamos, habla más del que está opinando de lo que realmente del objeto que se está opinando, ¿sí? Cuando alguien dice, Alejandro habla muy rápido, habla más de la persona que del objeto o del contexto en el cual se está refiriendo, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿para qué opinamos si partimos de esa premisa? Bueno, en realidad, opinar es necesario, ¿sí? Porque nos va a preparar para lo que viene a futuro. ¿Sí? Supongamos que el que opine que yo hablo muy rápido, en el próximo webinar, ¿sí? Va a estar pensando de qué manera me voy a preparar para que la próxima vez que lo veamos a Alejandro en la pantalla, lo pueda seguir. ¿Sí? Lo pueda seguir porque en esta oportunidad la verdad que me quedé un poquito atrás con lo que estaba hablando Alejandro. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Algún otro, algún otro aporte que quieran hacer sobre las opiniones? No, está bien, está bien. Bien. Entonces, como decimos que vamos a opinar, hagamos buen uso de todo eso. Si efectivamente vamos a decir algo, vamos a observar, vamos a declarar con un juicio de valor, hagámoslo bien. ¿Sí? Hagámoslo bien. Esto es parte del objetivo de este proceso de formación en la cual yo estoy atravesando, que es realmente cuando vamos a hablar, hagámoslo de manera que tenga impacto en el otro, ¿sí? Hagámoslo correcto. Cuando hagamos afirmaciones o observaciones, hagámoslo sobre cosas concretas, sobre ciertos parámetros que no generen discusión. Y cuando vamos a declarar o vamos a opinar, hagámoslo de manera tal de que al otro le sirva, ¿sí? Y generemos un impacto correcto. Entonces, ¿cómo podemos hacer básicamente para que las observaciones sean correctas? Bueno, básicamente tienen que ser verdaderas, ¿sí? Como decíamos antes, si decimos que Alejandro empezó su webinar a las 13 horas, esto no hay discusión, ¿sí? Si yo les digo, esto es una mano, no hay discusión, es una mano, ¿sí? ¿Cuán verdaderas son estas observaciones? Si decimos, esto es un mouse, listo, ya esa observación no es válida, ¿sí? Esa afirmación no es válida. Que sean experimentables, ¿sí? Que este mouse sea azul, hay maneras de verificar que esto sea de este color, que sean relevantes, ¿sí? Por ejemplo, del otro lado lo tenemos a Fernando, que vive en Lima, Perú, es compañero mío de este proceso de formación. Si yo les hago una afirmación de que en Lima está lloviendo en este momento,
al margen de que sea cierto o no, no es tan relevante para el contexto en el cual estamos conversando, ¿sí? Siempre, como decíamos, hay un para qué y un por qué. Estas afirmaciones tienen que ser relevantes dentro del grupo de gente que estamos hablando. Tiene que tener sentido compartido, ¿sí? Esperen que me fue para el costado. Tiene que tener sentido compartido. Por ejemplo, ¿qué es esto? Cuando afirmamos, observamos, si tuviéramos una persona en este webinar que sea de México y yo hablo de que hoy es mi cumpleaños y me trajeron una torta, ¿sí? Parece un ejemplo un poco gracioso, pero me traen una torta, el mexicano que va a estar al otro lado va a pensar que es un sándwich, ¿sí? Porque en México una torta en sí se van a recordar al Chavo del Ocho, es un tipo de sándwich. Acá en Argentina una torta es un postre, ni más ni menos. Entonces hay que tener cuidado de cuando observamos, afirmamos, estemos en un contexto de sentido compartido, así que hablemos bajo los mismos consensos sociales, ¿sí? Y que fomente el aprendizaje. Esto tiene que ver en parte con que pueden haber observaciones que hablen de lo mismo, ¿sí? Que tengan distintas perspectivas y dentro de esas perspectivas achicar esa brecha de aprendizaje, ¿sí? Para llegar a una observación final, ¿sí? No voy a dar mucho detalle de eso porque no viene al caso. Sí me quiero parar en lo que son las declaraciones. Y las declaraciones tienen que ser válidas, chicos. Esto es, la persona que da una opinión o un juicio de valor tiene que tener la autoridad para hacerlo también. Ojo que acá con el tema de la autoridad se delega, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo les digo, alguien estaciona en la esquina del edificio donde trabaja, estaciona mal, y viene un policía, un inspector de tránsito y le hace una multa, ¿sí? Entonces, uno puede decir, sí, bueno, pero acá no hay ningún cartel. Sí, bueno, pero acá te estacionaste mal. Esto es una multa. Pam. Tiene la autoridad para hacernos esa multa. Si tiene, hay un contexto social que le delegó esa autoridad a ese agente, ese inspector de tránsito, ¿sí? A ver, si viene un vendedor de McDonald's y nos dice, che, dejaste mal el auto estacionado, tenés una multa. Sí, bueno, eso es tu opinión. Vos no tenés la autoridad para hacerlo, ¿sí? A eso nos referimos con válidas o inválidas. Que sean fundadas, ¿sí? Que tengan afirmaciones para sustentarlo. Las opiniones no pueden estar basadas en instintos, ¿sí? Tienen que estar basadas en un fundamento, ¿sí? Tienen que tener observaciones. Basadas en un estándar, perdón, basadas en un estándar, perdón, me pasé un poquito, perdón, sí. Basadas en un estándar, ¿sí? ¿Qué es esto? Supongamos, yo no tomo mate, por ejemplo, ¿sí? No me gusta el mate, y menos el mate amargo. Pero si llegara a tomarlo, por ejemplo, para mí un mate que esté medianamente agradable para mí son ponerle con una cucharadita de azúcar, ¿sí? Quizás para otros, con una cucharadita de azúcar, está muy dulce, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de basado en un estándar, cada uno va a declarar en base a ese estándar, ¿sí? No vamos a decir las cosas por decirlas, ¿sí? Una las dice por su estándar, o por ejemplo cuando tenemos frío. Yo no sé, son 18 grados y estoy en camisa y tengo frío. Y quizás para otro no es tan así. Entonces cada uno maneja su estándar. Y como último, tendientes a la acción, ¿sí? Tiene que tender a la acción. Como decíamos antes, tiene que haber un para qué, siempre. No vamos a decir las cosas, vamos a declarar por declarar. No deberían existir las opiniones irrelevantes. ¿Sí? Tienen que tener un para qué, ¿sí? Entonces, como paso final, tengamos cuidado con esto,
¿sí? Porque como sabemos qué son las observaciones y sabemos qué son las declaraciones, ¿sí? Observar la realidad y declarar bajo un juicio de valor, no confundamos una cosa con la otra. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguien que me levante la manito? Yo no los veo por acá. ¿Me siguen ahí? ¿Estamos bien? Sí, yo tenía una consulta, Dale, Ale, sí, Ari. respecto a lo de fundadas y volviendo un poco al ejemplo de estacionar. Si viene alguien con autoridad y me dice, te pongo una multa, estacionaste mal. Y yo le digo, pero a ver, ¿en qué se funda si no hay un cartel que lo prohíba? No estoy sobre línea amarilla y digamos, eh, yo creo en mi pensamiento de que los fundamentos que me dio o no me dio no son los correctos. Ok, Igual aplica el tema de la bien, autoridad. no deja de ser. Bien. En ese caso, sí, es una declaración válida la que haces. En todo caso, el inspector, como tiene la autoridad para hacerte esa multa, te diría, sobre esta calle no se puede estacionar. O sea, al margen de que tenga o no el cartel o esté la vereda pintada en amarillo, no puedes estacionar, ¿sí? Tiene la autoridad para decirlo. Ahora, uno puede decir, ok, pero de todas maneras no está el cartel. Yo de esa manera tendría que saber de memoria todas las calles en las cuales se puede estacionar o no. De todas maneras, no dejan de ser declaraciones, Ari, ¿sí? Ok. Este, por eso que hablamos que para que sea una correcta declaración, tiene que suceder que el que te lo diga tiene que tener esa autoridad delegada, ¿sí? Si a vos te lo dice, te lo digo yo, o te lo dice un compañero, vas a decir, sí, bueno, pero vos quién sos. O sea, yo estaciono acá, o sea, ¿sí? Viene por ahí. Por Ah, ok. eso, por eso que decimos la diferencia entre declarar correctamente y declarar incorrectamente. Ahora vamos a ver eh, un poquito más adelante qué es esto de confundir cuando hay una declaración, ¿sí? O una observación. ¿Qué pasaría, teniendo el ejemplo de Ariel, qué pasaría cuando confundimos una declaración con una observación? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Hablamos de observaciones, cosas que observamos de la realidad y afirmamos, cosas que podemos comprobar, que tienen un consenso social, que se pueden experimentar, y las declaraciones, básicamente el subconjunto de opiniones de juicios de valor. ¿Qué pasaría si yo confundo una opinión con una afirmación? ¿Qué se les ocurre? Y a mí, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo del mate. Para mí, tomás los mates frío, lavado y recontra dulce, que son asquerosos. Bien. Este, para vos Eh, ahí los mates siguen siendo amargos. Y yo te puedo decir, pero vale, esto está frío, lavado, dulce, es asqueroso. Y para mí mi estándar es otro. Bien. Por ejemplo. A ver, dale, desarrollemos ese ejemplo. Si Ari me diría, no, Ale, estás tomando este mate lavado, así como es una opinión, ¿sí? Si yo lo tomara como tal, diría, no, no importa, a mí, de todas maneras, me sigue gustando el mate lavado, como sea, frío, con azúcar, porque me gustan los mates dulces, al margen de que estén fríos o no, o que sean lavados. ¿Sí? Pero si yo confundiría tu opinión con una observación, ¿sí? Yo directamente no tomaría nunca más mate, ¿sí? Porque vos me estás diciendo no lo tomo como una opinión, ¿sí? Sino que tomo como que es una afirmación. Estás tomando el mate de esta manera, lo tomo como tal. Entonces, eso es lo que llamamos, lo que podemos llamar una identidad débil. Otro ejemplo, ¿sí? Un poco más llevado a otro contexto, son aquellas personas que tratan de satisfacer las opiniones de todos. ¿Sí? Un ejemplo concreto con mi familia, con mi nena de 15 años, una hora antes de salir a bailar, se prueba 25 millones de vestidos, ¿sí? Y cuando se prueba un vestido, lo primero que pregunta es a la amiga, ¿cómo me queda? Y mira, te queda corto acá, se saca y se pone otro.
Y le pregunta a la otra, ¿y cómo me queda? No, pero ese te queda un poquito más largo, saca y se pone otro, ¿sí? Toma como que son afirmaciones, que realmente le queda mal, o le queda corto, o le queda largo, y no los toma como opinión, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos confundir declaraciones con observaciones. Técnicamente se lo puede llamar como una entidad débil, que trata de satisfacer al otro todo lo que le dicen, ¿sí? Porque lo toma como un hecho, como una afirmación, ¿sí? El segundo peligro que podemos tener con eso es la inversa, confundir observaciones con declaraciones. ¿Qué se les ocurre un ejemplo de una persona que confunde una observación con una opinión, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Em, Animate, Gise. no, estoy armando el ejemplo, pero se me confunde con el anterior. Que, por ejemplo, claro, no, que tome todas las observaciones como declaraciones válidas, como únicas, pero en realidad me parece que es lo mismo que lo de Sí, antes, no sí. aplicaría, no. A Sería mí Bueno, se como que me al puede llegar a revés. ocurrir una. a ver. Me parece que es ambigua. Cuando tu pareja, novio, lo que sea, te dice, hace lo que quieras. Y entras en una disyuntiva y decís, ¿es una opinión o me lo está declarando? Ok. Interesante. A ver si yo se los pongo en otro contexto. Hablamos de afirmación, algo que no tiene discusión, ¿sí? No tiene discusión. Ahora, si otra persona me está diciendo a mí algo que no tiene discusión y yo lo tomo como que fuera su opinión, ¿sí? No estaría dando lugar, sería una especie de intolerancia, ¿no? No estaría tolerando que el otro diga una verdad sobre algo, una afirmación que se puede corroborar, porque mi modelo mental no lo incorpora, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo lo ven ese ejemplo? ¿Sí? Alguien que lo que el otro le dice lo toma como que algo incorrecto, como que es tu opinión, ¿sí? Alguien intolerante, Como que no le que das no el da lugar opinión a al los otro. demás. No le das el lugar al otro, exacto. El otro te está diciendo una verdad y vos lo tomás como una opinión. No, eso es tu opinión. No, no es mi opinión. Esto es así, 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 con fundamentos, experimentable, que se puede comprobar. ¿Sí? Ese sería un ejemplo claro. Me quedé pensando con tu ejemplo, y después si querés lo charlamos en la oficina. Dale. Me quedé pensando con eso. Y un tercer peligro, ¿sí? Tercer peligro es lo que llamamos la frustración, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahí podría tomar el ejemplo de Ariel, ¿ves? Tuyo. Por ejemplo, tu mujer siempre te dice, y pero otra vez lo mismo, yo me canso de decírtelo, ¿sí? Me canso, cuando somos repetitivos en nuestras declaraciones, ¿sí? Me cansé siempre de decirte lo mismo, me cansé de hacerte recordar que saques a pasear al perro, me cansé de decirte que cuando te termines de bañar, cuelgues la toalla. Ojo, chicos, no son cosas que me pasen a mí, no estoy dando una declaración. Cualquier Sí, en realidad parecido con sí, la pero realidad es pura es coincidencia. parecido, es parecido. Eso se terminaría transformando en una afirmación, ¿sí? Nos damos vueltas sobre declaraciones eternas que terminan siendo ciertas, ¿sí? Bueno, chicos, se me estaría terminando el tiempo. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer con esto? Esto sería todo por hoy. Si quieren, me quieren dejar sus consultas por mail o me pueden contactar los que ya me conocen. Y bueno, gracias por participar. Eso es todo lo que les quería comentar. Eh, Nos estaremos viendo en un próximo webinar esta semana o la semana que viene. Así que gracias por su tiempo y estamos en contacto. Yo esto lo grabé, así que el que quiera pedirme la grabación me la pide y se la alcanzo. ¿Sí? Chicos, Gracias, muchísimas Ale. gracias por Muy haber bueno. participado. Gracias, Muchísimas Sari, y gracias a gracias. todos. Muchas gracias, saludos a todos. Chau, chau. Gracias, saludos.